Estoy muy contento de estar aquí y además compartir la satisfacción de reconocer el enorme logro que ha tenido Marisol al defender con tres armas, con la razón, con la ley y con la palabra, porque ha tenido una ronda de entrevistas para explicar lo que pasó con nosotros, ha logrado lo que nadie esperaba, devolvernos la posibilidad de postular y ejercer el derecho fundamental al sufragio. Eso, se salvaron por un pelo, literalmente. Ya los habían sacado de carrera. Pero era una causa justa. De acuerdo, era un tema administrativo, de problemas en la plataforma, ¿no? De Jurado Nacional de Elecciones, que ustedes no tenían por qué resolver, estaban dentro del plazo y de pronto Exacto. los querían culpar de algo que tiene que ver con el organismo en sí. Y porque Eso es innegable. Un trámite procedimental jamás puede anular un derecho. De acuerdo, pero si bien lo hicieron dentro del plazo y la culpa no fue de ustedes, sino de la entidad electoral, la próxima hay que ponerse las pilas un poquito antes, sabiendo que estas cosas suceden, para que no pasen el mal rato y pierdan el tiempo que finalmente ya no se recupera. Pero en fin, usted tiene 54 años, dos profesiones, pero ahorita mismo tengo entendido que, además de ser profesor universitario, estudia una tercera carrera que es psicología. ¿Qué va a hacer como senador? ¿En qué momento va a ir a la Cámara de Senadores? No, primero que la educación es algo esencial para las personas. Seguro. Y he tenido la suerte de poder tenerla y creo que lo dice nuestro plan de gobierno, los derechos deben concretarse en oportunidades reales para las personas. Y como senador, ¿a qué apelaría? ¿Al Delfín Pino abogado, al Delfín Pino filósofo o psicólogo? ¿Qué cree que es lo que más requeriría de usted eventualmente una Cámara de Senadores? Tengo una experiencia del 2011 al 2021 como asesor congresal. He sido Lo sé. asesor de despacho parlamentario, he sido asesor De la presidencia del Consejo de Ministros. He tenido un paso por como asesor de la Secretaría General de la PCM. Sí, pero ha estado ahí. Y Minsa. He sido asesor del despacho ministerial en Minsa en una etapa crucial. ¿En qué año fue asesor de la PCM? ¿Quién era el premier? ¿O la premier? Cuando asume Vizcarra. Ok, que premier era... Uno de San Martín, Álvarez, me parece. Sí. César Álvarez. ¿Y todo bien con él? Yo era asesor del secretario general de la Ok, PCM. no directamente con el presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces. Ok, pero bueno, sí, efectivamente hay, ¿no? Una carrera, una trayectoria como asesor, que no es lo mismo que experiencia como gestor. ¿Qué es lo que usted propone para que se pueda ejecutar, a pesar de que las ideas y las iniciativas van a venir de la Cámara de Diputados? Pero, ¿qué usted, creo que estaría mejor así planteada la pregunta, considera que valdría la pena conseguir su voto? Hay que hacer... ¿Y a qué le diría que no? Sí. Hay dos temas cruciales. Uno es el urgente, que es recuperar la democracia y las instituciones. Y el otro es a mediano y largo plazo, que es el plan de gobierno de Primero la Gente, que es un plan muy poderoso, hecho por un equipo que lidera Raúl Molina, que es el candidato a la vicepresidencia, un gestor público de primer nivel. Y este plan de gobierno nuestro tiene tres ejes. Primero es devolverle a la gente la confianza que resulta de esta crisis de inseguridad que atravesamos, y ahí nosotros tenemos tres líneas. La primera es el combate al crimen, la segunda es justicia eficaz y la tercera es ética en el sector público. ¿Derogar las leyes pro crimen? Absolutamente sí, es una cosa que Marisol ha dicho. El primer acto que va a tener primero la gente como gobierno y como agenda legislativa es derogar las leyes pro crimen. ¿Segundo? El segundo es recuperar la institucionalidad, y como senadores, además de que nosotros somos la segunda instancia en el proceso legislativo, no tenemos iniciativa, pero lo que haremos es defender las leyes buenas que aprueben diputados de Primero la Gente y de otros partidos. Ya, pero para defender la institucionalidad, en realidad, se tiene que partir de la idea de que esa es una competencia del Parlamento y no del Poder Ejecutivo, porque es el Congreso de la República finalmente el que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que estas entidades, que deberían de ser autónomas e independientes, están absolutamente capturadas efectivamente por quienes cortan el jamón, que son los parlamentarios, ¿no? Los que tenemos ahora mismo. Y el Ministerio Público, manejado también al antojo del Congreso de la República, porque no es la Junta de Fiscales
quienes deciden quiénes lo representan, sino los de la Junta Nacional de Justicia, que a su vez son escogidos por el Parlamento. Pero es una vergüenza, No, claro que es una vergüenza. tener en la Fiscalía de la Nación, que es la entidad constitucional que debe perseguir el delito, tener una persona investigada como cuello blanco. Es impresionante que estemos en ese nivel. Sí, pero ahora ya nadie los investiga, pues si ya se desactivaron todos los equipos especiales. ¿Usted cree que en las otras fiscalías, realmente por más especializadas que sean en lavado de activos, van a ponerle el énfasis y se van a dedicar única y exclusivamente a investigar a los corruptos en el poder? No, no lo van a hacer, por No. eso las han desactivado. Si tienen en la cabeza una persona que no tiene las credenciales éticas, los fiscales de abajo van a estar desmoralizados y sin capacidad de sentirse respaldados, como ha pasado con él, que acaba de desactivar los equipos especiales, uno de los cuales lo investiga. Eso es absolutamente reprochable. Marisol Prestello, que es la cara visible ahora del partido, la candidata a la presidencia de la República, tiene, creo yo, si hacemos una encuesta, una buena imagen. Ha sido parlamentaria, es una mujer de voz fuerte, ha sido ministra también. Y yo creo que sí, genera, digamos, por lo menos atención el electorado, porque además habla fuerte. Pero la gente no confía mucho en el dueño del partido, en el señor del Castillo. Porque claro, el partido se llama Primero la Gente, y cuando tenía su empresa digital con programas periodísticos, y ahí estaba Raúl Tola, y estaba Pablo Ugaz, no pensó primero en la gente, les dejó deudas pendientes y de un momento a otro cerró el canal, todos fueron a chambear y ya no tenían ni siquiera una cámara para salir al aire. Sí, pero yo soy testimonio de que nuestro partido no tiene dueños. O sea, Miguel del Castillo es un fundador y quienes integramos las listas al Congreso somos personas que hemos pasado por procesos objetivos y abiertos en los que hemos sido evaluados personalmente y estamos aquí por una contienda democrática interna, luego de la cual el partido se ha unido, se ha fortalecido y tenemos una identidad muy fuerte. Ya, pero ¿quién toma finalmente las decisiones? En un partido político no hay una estructura donde te digan qué hacer. No, en los partidos políticos, pero no, sí. Me va a decir a mí que en No. Fuerza Popular hay libertad, me va a decir usted que en el APRA sí, lo demostraron con sus internas, hay que reconocerlo, pero que Renovación Popular se le consulta a la gente, una alianza para el progreso. ¿Quién, a ver, les gustaría que postura la presidencia? No, ahí va de todas maneras López Aliaga, va César Acuña, va Keiko Fujimori. En Primero la Gente no. No hay dueños, hay libertad de conciencia. Vas a ver que nosotros como candidatos no tenemos un guión De que acuerdo, decir. pero siempre tiene que haber como hasta, digamos, en el núcleo más primario, ¿no? Donde se vincula, donde se desarrolla un ser humano, que es la familia, la casa, hay alguien que tiene que marcar la pauta. Hay alguien que tiene que ser, digamos, la estructura, ¿no? Quien ordena. La pauta la marca Marisol con un liderazgo ejemplar, pero no es un liderazgo declarativo, es un liderazgo que ella prueba en la cancha. Ya fue congresista y recibió, si no me equivoco, de una organización que creo que se llama Reflexión Democrática, recibió un premio por ser la congresista más transparente de ese periodo. Tenía mecanismos de una página web que mostraba qué hacía, cuál era su agenda, cuáles son sus proyectos, y muchos de los proyectos que estas leyes pro crimen, muchas de las leyes que estas leyes pro crimen han afectado, han reducido la capacidad de luchar contra la delincuencia, fueron iniciativas en las que participó Marisol, lo que fueron de ella. Y la propia Marisol Prestello anunció en este programa, teníamos poco tiempo nosotros de existencia aquí en este espacio en la República, que ella cedía, ¿no?, su deseo de convertirse eventualmente en presidenta del Perú para que lo haga Alfonso López Chau. Entiendo que además, tratándose de un hombre mayor, de pronto no iba a tener tantas posibilidades como ella. Y al final esa alianza nunca se dio. López Chau, de una u otra manera, siento que minimizó a Primero la Gente, no, yo voy solo. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo que pasó es que muestra a una figura política que es capaz de renunciar por el bien mayor. Sí, pero ¿qué pasó con López Chau? O en todo caso, además de que me conteste esto que le acabo de preguntar, ¿considera que si se hubiese concretado esa unión, esa alianza, ese matrimonio político, estarían ahora más fuertes en las encuestas? Realmente creo que no, porque tal cual estamos ahora, no digo de lo que quisiera, sino de lo que es, habemos opciones políticas de centro que podemos apelar a la confianza de la gente para dar una resistencia democrática desde dentro frente a lo que sabemos lo que hacen los partidos que hoy están en el Congreso. ¿Usted está como militante o como invitado? Soy militante. Es militante. Desde junio de 2024. Ah, caramba, ok. Y además le gusta escribir, ir al cine y viajar.
Ya, pero además es filósofo, es abogado y estudia psicología. No le va a alcanzar el día, son 24 horas. No, la filosofía era porque mi carrera se refiere a lo más profundo de la persona, la libertad, el derecho, la vida, y todos estos conceptos mi carrera no los aclara. Por eso necesité pasar por los estudios de filosofía para ir a la raíz. Eso es la filosofía, buscar las No, últimas de acuerdo. preguntas. Y plantearte muchas teorías y muchas hipótesis finalmente, ¿no? En filosofía difícilmente se logra aterrizar en una conclusión. O si se aterriza es de un filósofo que puede contradecir a otro que también puede ser bastante coherente a la hora de plantear una idea. Pero en fin, Lo que se tiene en filosofía son los esfuerzos de filósofos en exactamente. particular Esfuerzos. o el desarrollo histórico del Así es, de pensamiento. acuerdo, Y eso, totalmente. eso es esencial para entender la realidad Para y lo entender humano. todas las carreras, creo, Todas, ¿no? Y ya todas las con la carreras. psicología ya entras a la psiquis de una manera más directa. Pero usted dice que es un abogado digital. Sí, sí, sí. Yo, mientras trabajaba en el sector público, me di cuenta que el sector público, cuando uno tiene principios, está expuesto a ser separado. Entonces yo siempre quise tener un plan B y el 2008 creé una página web que es pionera en el Perú, a través de la cual exploré cómo ofrecer servicios legales por Internet. Y el 2021, cuando muere mi padre, y dije, carambas, qué efímera es la vida, qué rápido pasa todo, dije, voy a dejar el sector público y dedicarme a un ejercicio libre explorando la tecnología. Ya, y daba consultas legales a través Sí. de reuniones vía Zoom. Sí, especialmente para peruanos en el exterior. Y esta experiencia la voy a usar en mi gestión como parlamentario, Ya. porque todas las reuniones que tenga Sí. van a ser puestas en vivo para que haya transparencia. Eso significa que no lo vamos a ver presencialmente si llega a la Cámara de Senadores, porque No. estamos hartos de que todo el mundo se conecte por Zoom. Alguna vez hemos visto a alguna congresista sin ropa, el otro jadeando, No. el perro que se mete. O sea, vayan a chambear, ya no hay pandemia. Acaba de pasar algo terrible, que el presidente de la República vaya encapuchado a reunirse en un chifa con un empresario chino. Eso no puede Antojo pasar. guantán se Lo llama que yo eso. quiero decir es que siempre voy a estar en el Parlamento, pero los ciudadanos van a saber con quiénes me reúno. Ah. Nada de reunirte en un chifa, nada de reunirte Se va en a poner un Zarratea. GPS y todos vamos a poder, a través de una aplicación, ya que usted es tecnológico, a Si saber me cuál es re- su ubicación. Si me reúno con ciudadanos, con gremios, con representantes de la sociedad civil, esas reuniones estarán Es que todo puestas debería en de vivo. ser así. En realidad, la ley exige que cualquier persona que entra al Congreso pase por un registro y esto quede plasmado en un cuaderno de visita. Lo mismo en Palacio de Gobierno y en el caso del presidente de la República. Así se vaya a la casa de sus primos, tiene que dejar consignado el lugar Transparencia. donde está, porque eres presidente 24/7 y los congresistas Exacto, también tienen una labor exacto. 24/7. A ver, preguntas del público. Aquí, ¿qué dice? Hernán Manda dice, ¿qué propone para bajar la delincuencia en el país? El problema de la delincuencia es que tenemos un problema de impunidad. Los delincuentes se dan cuenta que cometen un delito, no les pasa nada, siguen delinquiendo, Escalan. siguen organizaciones criminales. Eso es el gran problema, la impunidad. ¿Qué hacer contra eso? No solo derogar las leyes contra el crimen, sino una justicia eficaz. El otro gran problema es nuestra policía. Mi abuelo y mi padre fueron guardias civiles, la policía antigua peruana, y esa policía era una policía cercana a la gente. Uno conocía, me decía mi papá, ¿no? Cuando yo era niño, uno conocía al policía de la esquina, lo saludaba, el policía de la esquina sabía Claro, quiénes eran las pero familias. Lima no estaba sobrepoblada como ahora. Era una Lima más pequeña. De acuerdo, ¿no? Pero Y que además ha crecido la capital de una manera tan desordenada y desmesurada. a lo que quiero ir es que necesitamos refundar la policía, porque lo que tenemos ahora es que miembros de la policía están en organizaciones criminales y eso es inaceptable. No, de acuerdo, mayor fiscalización. ¿Usted votó por Pedro Castillo? Lamentablemente sí, porque fue un gran error. ¿Por qué no? Pero usted dijo, me acuerdo, en aquel entonces que él representaba la esperanza de cambio. No se arrepienta de equivocarse. Finalmente, si la gente vota por usted, también se le está jugando, por quien fuere. Pero déjame explicarte por qué voté por Castillo, porque no era tirar los dados, era evitar lo que hoy estamos viviendo, porque esta captura de los poderes, este uso de nuestras instituciones para el provecho particular, era lo que yo tenía claro que iba a venir con Keiko Fujimori. Y fíjese usted qué paradójico, ¿no? Porque quienes admiten haber votado por Pedro Castillo, o quienes no votamos como yo, pero entrevisté, ni siquiera es que le tenía cariñito a Pedro Castillo, porque yo sí hubiera votado en blanco,
eh, dicen que por culpa de esos votos que llevaron al poder, al ignorante, al burro, al maestrito, también hay un, digamos, contenido bastante racista en el medio, o de por medio. Por culpa de ellos tuvimos después a Dina Boluarte, porque ella llegó con esa lista. Y es cierto, eso no lo podemos negar. Constitucionalmente, es un error. a Dina Boluarte le correspondía ocupar el lugar dejado por el Pero pseudo dictador o aspirante a dictador Pedro Castillo. lo constitucional no se separa de la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Ejercer el poder dentro del marco del derecho. Y lo que hizo Boluarte, que en estos días acaba de estrenar este documental que muestra lo que se hizo en el sur del Perú, lo que se hizo fue imponer supuestamente un orden que nos ha llevado al estado de corrupción que tenemos a costa de la vida de los peruanos, y eso es terrible. ¿Quiénes gobiernan hoy el Perú? El pacto mafioso que gobierna. Sabemos quiénes son. ¿Y con quién ve usted en una segunda vuelta? Porque imagino que como todo, digamos, integrante de una organización política, de un partido, de una tienda, quiere a su candidata en una segunda vuelta, en este caso Marisol Pérez Tello. ¿Con quién la ve compitiendo? Más allá de los gustos, más allá de que me encantaría ella con él, ella con ella. ¿Con quién? Tengo la impresión que en una democracia hay algo pendular. ¿Ya? Luego de un gobierno que tuvo un voto de izquierda, que fue un gobierno desastroso. Y que se convirtió en un gobierno de derecha radical. El gobierno de Boluarte y el de Gerí, que es la continuidad de ese periodo gubernamental, es de derecha. Pero está instalado en las personas, izquierda no. Incluso en las redes está SDM, ¿no? Zurdo DM, que es pura violencia y agresión. Bueno, también está DBA, derecha bruta y chorada. También el radicalismo no le hace bien a nadie. No, de acuerdo. ¿Usted es de izquierda? ¿Se considera un hombre de izquierda? Yo soy liberal progresista. Ok, ya. Pero lo que me queda claro es que posiblemente Marisol Pérez tenga que contender contra un candidato de derecha. ¿Cuál de ellos? No lo sé, porque son varios, ¿no? López Aliaga, Álvarez, Williams, Keiko, Acuña. Pero espero que Keiko y Acuña estén lejos, porque han demostrado ellos tienen el poder. Ya, y usted que es experto en temas digitales, ¿no los puede mandar, no sé, virtualmente, cuando uno lo graba, por lo menos que se presenten, pero no con estos discursos que hemos escuchado tanto y que no ha sido más de lo mismo, una estafa? Dice muchísimo que no se presenten. Es rarísimo, no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Y sus candidatos tampoco, porque la gran mayoría, además, de los que quieren ir al Senado, son los que tenemos ahora. De hecho, ayer el diario El Comercio, no sé si lo leyó, pero presentó una nota, y esto me da pie, si me permite hacer una especie de paréntesis, cómo es que varios trabajadores, incluso del Parlamento, no solo los 88 de 130, hoy congresistas que quieren ser reelegidos, buscan desesperados un escaño en la Cámara de Diputados y de Senadores en el próximo Congreso que se viene, que será bicameral, sino que hay, fíjense, según esta nota del Comercio, más de 100 trabajadores que prometen postular, 100 de los 4.000 empleados que tiene el Parlamento. Pero eso no es todo, ¿ah? Han hecho una buena chamba y dicen que más del 50%, es decir, más de 50 de estos más de 100 trabajadores, son de dos bancadas, básicamente. Fuerza Popular y Perú Libre. Ahí está, derecha, izquierda, pero juntos en la misma causa. 35 trabajadores vinculados a Fuerza Popular y 23 del Lapicito. ¿Ya? Lo más gracioso... Y con altos cargos, perdona, no crean que son cualquiera. Karina Beteta, la jefa del Fondo Editorial, Marisol Espinosa, directora del Centro de Estudios Constitucionales, bueno, ella es de APP, pero todos con la camiseta. Entonces a mí esto me da la sensación de que si no gana el que ahora está en el cargo público, y si eres congresista puedes postular a la Cámara de Senadores, así no tengas 45 años, pero mantenerse en el poder, bueno, entra alguien con mi camiseta y yo desde afuera lo muevo. Lo digito. Lo más irónico es que ellos son quienes usan desde ambos espectros, Perú Libre y Fujimorismo y Renovación, ellos dicen caviar, caviar, caviar. Ahora terruco, ya caviar pasa un poco de moda, ahora eres terruco. Pero, ¿qué quieren decir con caviar? Con caviar, personas que se intentan enquistar en el Estado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sí, claro. Porque han tomado... Pero ya caviar no significa eso, pues han cambiado
ha modificado tanto Es la un- Constitución como el diccionario, el Rancés y el de sinónimos y antónimos, ¿no? Porque antes Caviar efectivamente era el que vivía de la mamadera del Estado. Entonces, ¿por qué me van a decir Caviar si yo ni siquiera he trabajado para el sector público? En todo caso, mucho tiempo. Pero ahora Caviar es ser de centro, ¿no? Progresista, Bueno, liberal. si en es de fin. centro, con yo mucho soy Caviar, orgullo. por ejemplo. Yo soy Caviar con mucho orgullo. O sea, con lo que representa ahora el caviarismo, yo soy Caviar. Pero no solo ser de centro, sino tener un enfoque de derechos, de institucionalidad, de democracia. Sobre todo, defender la democracia. Perdemos eso y ya mejor nos suicidamos. Y para despedirme, No, ya no que... se vaya todavía, Ah, ya. tiene una pregunta del público, no se escape. A ver, ahí está. Fernando Muñoz, ¿qué opinión tiene del padre del fundador del Castillo, quien es acusado de corrupción desde que fue alcalde de Lima en los 80 y después de ministros? ¿Acepta padre corrupto? Pregunta Fernando Muñoz, refiriéndose al papá del fundador de Primero la Gente. Te acabo de mencionar este episodio que yo espero que tenga una gran resonancia, que es de ver al presidente de la República visitando un empresario chino en un hotel, que es algo que hizo el padre de Miguel del Castillo, ir a una suite. ¿Recuerdas Sí, claro. ese tema, no? Claro, Entonces, absolutamente rechazo a ese tipo de prácticas, no Ok. solo personas, a las prácticas. De acuerdo, de acuerdo. Oiga, usted sabe que venir a este programa implica pasar por el escrutinio de los televidentes. Que es una cuando forma de democracia. ¿no? Y además están aprendiendo, ¿no? Desde ya a aceptar críticas, no se convierta después, si llega al Senado, en una María del Carmen Alba 2.0, que no dejaba que los periodistas se acercaran, nos cerraron pasos perdidos y nos tratan como basura. Salvo que trabajes en Willax o en Expreso y ahí te tratan, o seas Mineros Leiva, ¿no? Ahí sí, olvídate. Terminas bailando a toda máquina, hasta con el presidente de la República, o lo invitas a bailar, en fin. Ya. La pregunta que le hacemos a la gente es, el candidato, la candidata, en este caso, Delfín Pino, ¿pasó, resistió al fuego de Arde de Troya en esta hoguera electoral o se quemó? Y hay que tener correa. ¡Ah, caramba! Oh. Sí, no, pasó, raspando, 51%, pero pasó versus 49% que lo quemó. Esto los ayuda. Yo creo que en realidad algunos se pican, y se han ido diciendo, oye, ¿por qué no me hacen eso? Acá no hay ningún tipo de afán de agredir, de violentar. Es precisamente lo que yo quería decirte, que aquellos que no hayan entendido la propuesta, quieran conocer más de Primero la Gente, de nuestra fórmula presidencial que es magnífica, Marisol Pérez Tello, Raúl Molina y Manuel Ato, abogado y filósofo como yo, nos contacten por las redes para responder sus preguntas. Ah, sí, ¿y ustedes Por están supuesto. respondiendo a ustedes Sí, mismos? sí. Pero como usted es Escriban- experto en temas digitales, de repente tiene un Exacto. robot, hay una No, inteligencia no. artificial. Yo no Puramente- entiendo nada, por eso le digo. Puramente humano. Muy bien, muy bien. Que siempre es más confiable. Busquen Delfín Pino en las redes y yo voy a responderles sus preguntas. Y yo tenía una pregunta que dije, no se la voy a plantear porque es un poco, digamos, ridícula, pero ahí no me voy a quedar con la duda. ¿Por qué le pusieron Delfín? Es el nombre de mi bisabuelo, que era un artesano de Huancavelica. Y le puso a mi abuelo Manuel y mi abuelo le pone Delfín a mi papá en nombre de su padre. Mire. Y alguna vez, como trabajador del Congreso, busqué en los archivos y mi abuelo va al Parlamento a inicios del siglo XIX representando a los artesanos de Huancavelica. ¿De verdad? Qué bonita Sí, historia. un Delfín Pino. Delfín Pino. Candidato al senador. Al Senado, por primero la gente con el número 4 por Lima ¿no? Metropolitana. Sí, por Lima Metropolitana, de acuerdo. Gracias por haber venido. Un Encantadísimo. placer. Gracias. Y a ustedes gracias por ver.